Millonario detuvo su auto y sus amigos dijeron: «Oye, te pareces a ese señor». Luego, descubrió todo al verlo. Paco estaba disfrutando de un soleado día de descanso. Con tan solo 12 años, tenía que trabajar para poder comer. Aquel niño nunca conoció a sus padres. Fue su abuela quien lo crió, pero lamentablemente ésta partió al cielo cuando él apenas tenía 10 añitos, dejándolo solo en el mundo. Aquel día la tentación de quedarse a jugar fue más fuerte que las ganas de comer, pues tan solo era un niño. Entonces, con la pelota rodando, se jugó un partido de fútbol con sus amigos del barrio. Lo que no imaginó fue que aquel lujosísimo auto se estacionaría muy cerca de ellos, cuando Max pedía a sus amigos que no se distraigan con aquel auto. Ellos le confesaron que no era el lujoso vehículo quien los distraía, sino la figura de aquel hombre que salió del auto, pues era idéntico a Paco. Empezaron a asustarse mucho cuando Paco se acercó para verlo. No podía creer lo que estaba viendo y aquel hombre hizo algo que cambió la vida de Paco. El mugroso niño, como lo llamaban, para siempre. Cuando Paco nació, lo hizo con una pena bajo el brazo en lugar de un pan. Su padre estaba desaparecido y su madre, quien era muy joven, no resistió su intervención. Es entonces que, a los pocos días de su nacimiento, ellas se fueron a la morada celestial a ver a su creador. Paco siempre estaba preguntando por el hombre que lo engendró, pero su abuela siempre le repetía que era un mal hombre que abandonó a su madre cuando se enteró que estaba embarazada y huyó sin dejar rastro alguno. Pero la verdad de las cosas fue que aquella abuela nunca permitió que su hija se juntase con aquel hombre e hizo todo para separarlos. El esposo de aquella mujer había tenido un accidente laboral en una de sus empresas cuando estaba en plena construcción. Es entonces que no se le brindó la adecuada ayuda y no salió libre de aquel acontecimiento. Desde aquel momento, aquella anciana le declaró la guerra a aquellos millonarios que tan solo perdían a un empleado, pero ella perdía el amor de su vida, su compañero. El día en que ella se enteró que su única hija estaba saliendo con uno de los hijos del dueño de aquella millonaria empresa, hizo hasta lo imposible por separarlos, e incluso la encerraba en su casa para que no salga y así no se vean. Un día, su hija le confesó que estaba embarazada, y tanto fue la ira que llevaba que la encerró en una habitación. Cuando aquel joven venía a verla, empezó a desesperarle, pero la señora le dijo que se había ido a estudiar a la ciudad y que ya no regresará hasta terminar los 5 años de estudio. Aquel joven hizo hasta lo imposible por volver a verla. Pidió a sus padres que pueda irse también a la universidad de la ciudad, pero nunca la encontró. En su cabeza estaba latente lo que ella le había dicho. Aún no podía creerlo. Ella me dijo que estaba embarazada, que esperaba un hijo mío. Es así, como años después, siendo ya todo un profesional, volvió. Pero ya no encontró a su amada. Aquella mujer nunca le abrió la puerta y había ordenado a sus vecinos a que le dijesen de que ya nadie vivía en aquella casa. Paco vivió junto a su abuela y junto a su amargura. Porque sí, era su nieto, pero a veces parecía que lo odiaba. Lo mandaba a trabajar siendo aún muy pequeño, mientras que ella veía novelas en su casa, y todo esto por tener la sangre de aquella rica familia. Cuando Paco se quedó solo en el mundo, se dedicaba a vender cartones en la calle. Trabajaba arduamente. Las personas en su entorno también eran muy pobres. Nadie se fijaba en él y nadie le echaba una mano. Es más, lo trataban peor que a un perro sarnoso. Sus amigos se burlaban de él porque no tenía zapatos, solo se ponía unas viejas chanclas cuando iba a la escuela, y en la escuela todos decían que hasta apestaba. Aquel muchacho pasó tiempos muy feos estando solo. A veces miraba al cielo y pensaba para sí mismo que ya no quería vivir. Paco no solo no tenía zapatos, sino tampoco padres ni familiares. Él hacía lo que quería cada día. Nadie le decía nada, pero siempre fue un niño responsable. Y es que también, si no conseguía cartones para vender, pues simplemente no comía. Un día estaba caminando y recibió una invitación de uno de sus burlones compañeros de escuela. Quería retarlo a un partido de fútbol. Aún sin zapatos, aceptó, mientras todos lo miraban como un bicho raro por jugar descalzo. Cuando empezó el juego, Paco tiró la pelota muy lejos y lo mandaron a traerla de vuelta. Pero en el momento en que los amigos de Paco notaron que un lujoso vehículo estaba estacionado frente a su casa.
El auto era tan lujoso y llamativo que los niños no quitaban la mirada de encima, pero cuando el hombre del vehículo bajó, se sorprendieron aún más. Mucho más. ¿Qué? ¿Paco? Pero es igual a él, decían muy asombrados. Cuando Paco llegó con la pelota, notó que los muchachos no le quitaban la mirada de encima a aquel auto. Vamos a jugar, dejen de ver aquel vehículo. De todas maneras, nunca tendremos uno así. Los amigos de Paco lo miraron y le dijeron: ¡Ey, Paco, Paco! No es el vehículo, no, es aquel hombre, míralo. Es igualito a ti, pero es imposible que sea un familiar tuyo. Tú eres un muerto de hambre y aquel hombre se ve que es rico. Paco se acercó a aquel hombre para ver si era verdad el parecido que los muchachos le habían dicho, pero también para saber por qué tocaba la puerta de su casa. Pero inmediatamente lo vio. Paco cayó de sorpresa al suelo. Pero no solo él, sino aquel hombre también. ¿Hijo? ¿Eres mi hijo?, le preguntó. Se equivoca, señor. Yo no tengo padre, le dijo. El hombre, con un gran parecido, le preguntó cómo se llamaba su madre, y cuando Paco le respondió, aquel hombre soltó en llanto y corrió a abrazarlo. ¡Eres mi hijo! ¡Eres mi hijo! Te he buscado por todos lados y al fin te he encontrado. No me he casado con nadie nunca hasta encontrarte. Paco empezó a llorar, pues su abuela antes de morir le había contado toda la verdad y más el parecido que éste tenía. No había duda de que aquel hombre era su padre. Paco le contó cómo pasaron los hechos. Los amigos de Paco no pudieron creer que aquel hombre tan millonario y con el auto más lujoso que hayan visto era nada más y nada menos que el padre de aquel muchacho que ellos tanto menospreciaron, burlaron y humillaron. La vida de Paco cambió por completo desde que se subió a aquel auto y viajó hasta su nueva casa. Fue presentado ante toda su familia y mirando al cielo con lágrimas en los ojos, agradeció haber tenido a alguien que lo amaba y lo buscaba. Paco siempre va a su pueblo a jugar con sus amigos y hasta los invita a su nueva mansión. Esta historia de Paco, el niño huérfano que recibió un galardón por ser tan valiente y sobre todo por pedir ayuda al cielo. Amigo, hemos llegado al final de esta historia. Oye, ¿qué te pareció la historia? Si te gustó, no te olvides en darle like y compartir este video con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. No te olvides en suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así recibas más contenido como este cada semana. Un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.